Bien, doctores, buenos días. Vamos a continuar, adelantar esta charla mientras preparan a la paciente en sala de operaciones. El tema es sobre sacrocolpopexia y pectopexia en prolapsos apicales. Bueno, quiero empezar diciendo que ya lo mencionamos también en todas las exposiciones, que los síntomas que refieren las pacientes generalmente provienen tanto de alteraciones anatómicas como funcionales, puesto que la paciente no solamente va a referir desde lo anatómico, que tiene un bulto en la vagina, que de repente no le deja caminar, roza con la trusa, tiene úlceras, y también desde lo funcional, muchas veces las mujeres tienen que introducirse el bulto para poder miccionar o poder defecar, o también desde el punto de vista de su vida de pareja, ¿no? Por lo tanto, hay que tratar de que la resolución del problema comprenda ambas alteraciones, no solamente lo anatómico, sino también lo funcional. Y también lo mencioné en un momento que no existe una cirugía única que sea capaz de resolver todo. O sea, y los objetivos de cada cirugía va a depender de la paciente. La cirugía, digamos, la cirugía abdominal, valga decir sacrocolpopexia, sea abierta o laparoscópica o una pectopexia, no compite con las vías vaginales. Digamos que se pueden incluso ser complementarias. Muchas veces, lo mencioné, puedes tú corregir el prolapso de cúpula y evidenciar que te queda un hiato muy grande, y eso posteriormente lo vas a tener que corregir por vía vaginal. Entonces, en el año 1957, Arthur y Savage describen la técnica de la colpopexia. Lo hacían por vía abdominal y lo fijaban directamente con sutura no reabsorbible al promontorio. 5 años después, en 1962, Frederick Line introduce ya por primera vez el concepto de las mallas, bajo la misma metodología, digamos, tratar de llevar la cúpula vaginal al promontorio, pero esta vez ya utilizando un tejido, una malla de polipropileno, la cara anterior, cara posterior de la vagina, y el otro segmento llevarlo al promontorio. En el año 1957 y 1952. ¿Cuáles serían las indicaciones para la técnica o para la sacrocolpopexia laparoscópica? Prolapsos recurrentes, obviamente después de una cirugía vaginal. Les mencioné también que la sacrocolpopexia laparoscópica a la fecha es considerada como el gold estándar. Pacientes con vagina corta, sobre todo mujeres que tienen vagina corta y que son sexualmente activas. Les mencioné que, si bien es cierto, el abordaje vaginal es muy bueno, es digamos un poco más la curva de aprendizaje menor con respecto a la sacrocolpopexia, sobre todo la laparoscópica, pero todas las técnicas vaginales tienden a disminuir un tanto el tamaño de la vagina. Entonces, si yo tengo una mujer sexualmente activa con vagina corta, pues esta sería una indicación para una sacrocolpopexia. En este caso estamos hablando de la sacrocolpopexia laparoscópica. Mencionamos también en los análisis que muchas mujeres que se someten a cirugías vaginales tienden a hacer un poco más de dispareunia comparada con la cirugía abdominal. Entonces, si yo tengo una paciente que en el preoperatorio ya tiene dispareunia y tiene un prolapso apical, pues sería una mujer a la cual mi primera opción sería indicarle una sacrocolpopexia laparoscópica. Mujeres menores de 50 años que tienen una expectativa de vida todavía muy larga y que tienen factores de riesgo para recurrencia de prolapsos muy grandes, mayores de 11 centímetros, o en estadios muy avanzados. Entonces sería también parte de las indicaciones, conjuntamente con prolapso apical recurrente, después de una cirugía vaginal, mujeres jóvenes con vagina corta, dispareunia preoperatoria, serían las indicaciones para una sacrocolpopexia laparoscópica. ¿Y cuáles serían, digamos, las contraindicaciones? Si bien es cierto, la sacrocolpopexia tiene una buena tasa de cura, como cualquier otra técnica quirúrgica tiene también complicaciones. O sea, no es inherente en ella, como cualquier técnica quirúrgica, tener complicaciones. Y uno de ellos sería, digamos, contraindicaciones serían mujeres muy obesas que nos va a ser difícil el abordaje posterior, sobre todo al momento de disecar el promontorio. El grosor del tejido graso es bastante difícil
abordarlo, y eso a veces nos produce una dificultad técnica para poder avanzar la cirugía. Mujeres con intestino muy dilatado que oculta el promontorio, acá tenemos mucho de esos casos, sobre todo en mujeres de altura. Las mujeres de altura generalmente tienen megacolon, entonces esa sería también una contraindicación para la técnica ante la posibilidad de poder generar un daño en estas pacientes, ¿no? Pacientes con adherencias severas, pacientes que hayan tenido antecedentes quirúrgicos o infecciones a repetición, que tienen adherencias severas que te hacen imposible liberar el promontorio o te hacen imposible liberar todo el trayecto que vas a ir hasta el fondo de saco posterior, también, digamos, sería una contraindicación para hacerla. Particularmente menciono que me han pasado en algunas oportunidades que ha habido adherencias. De repente uno con un poquito más de experiencia puede liberar las adherencias. ¿Qué pasó? Liberamos todas las adherencias, pero una vez liberadas las adherencias nos dimos cuenta que no teníamos peritoneo para cubrir la malla. Entonces en ese caso tampoco tendría que hacer una sacrocolpopexia y tendríamos que hacerle la técnica alternativa, que es la pectopexia, que lo vamos a ver más adelante. Pacientes con una vena ilíaca primitiva grande que oculta el promontorio, que te puede hacer también pueda presentar la posibilidad de una complicación, sería otra de las complicaciones, y pacientes con exostosis sacra. Yo he tenido la oportunidad de ver un solo caso. Esta foto no es mía, esta foto me la proporcionó Humberto Dionisi, un amigo de Argentina que ustedes lo conocen, pero tuve un caso similar a exactamente el mismo. Este es una exostosis sacra, donde podemos ver pues que el ligamento presacro lo vamos a encontrar dilatado. En primer lugar va a ser un poco difícil disecar a ese nivel, pero si llegamos a disecarlo, obviamente colocar dos puntos de sutura que va a soportar toda la tracción de la vagina en un ligamento que está, digamos, dañado, alterado, como que no sería tan recomendable. En estos casos también sería una de las contraindicaciones para hacer la sacrocolpopexia laparoscópica. El abordaje más o menos es la paciente hay que ponerle la incisión del peritoneo parietal, el tren del embur extremo, hay que fijar los intestinos hacia la pared abdominal izquierda para tratar de que todo el segmento de la pelvis se exponga mucho mejor. Se hace una incisión en el peritoneo del promontorio, y ahí se empieza a divulsionar hasta ver el blanco nacarado que nos va a presentar, evidenciar que estamos en el ligamento presacro. Es importante, antes de hacer de empezar la técnica, darle una mirada de dónde está la arteria ilíaca externa, dónde está el uréter, dónde está el intestino, porque la disección que nosotros tenemos que hacer tiene que ser, digamos, en un punto medio. No podemos acercarnos al intestino, no podemos acercarnos al uréter, ni mucho menos a los vasos, porque incrementamos la posibilidad de una lesión tanto inmediata como posterior cuando se produzca, digamos, la retracción del tejido por la presencia de la malla. Y luego, una vez de eso, se apertura el peritoneo posterior en este sentido, siguiendo hacia abajo, teniendo en cuenta lo que les dije, no muy cerca al recto, no muy cerca al uréter, hasta el fondo de saco de Douglas, el fondo de saco de Douglas, para poner toda la fascia posterior. El espacio recto vaginal, hay manipuladores que vienen digamos, ya prefabricados de alguna médica que está afuera. Tiene un manipulador especial para sacrocolpopexia laparoscópica que es curvo, es redondo, nos permite, incluso tiene la facilidad o nos da la ventaja de que si uno al poner el punto te pasas al manipulador no pasa nada, porque es un material sintético que no se va a anclar el hilo ahí. Pero no siempre tenemos ese manipulador a la mano, nos agenciamos de una valva, como en este caso, una valva maleable, traccionamos la vagina hacia anterior para que nos exponga toda la fascia posterior. Mire acá es parte del tabique rectovaginal, que es donde vamos a empezar a hacer la disección, y la disección en la parte posterior se hace en sentido transversal. En sentido transversal para desprender, digamos, esta parte del recto de la pared vaginal posterior. La valva se introduce en el fondo vaginal, se tensa hacia arriba para exponer el fondo de saco posterior. No siempre vamos a identificar, sobre todo cuando tratamos de prolapso de cúpula, no siempre se llega a identificar los ligamentos uterosacros, pero si vamos a preservar un útero, o sea, hacerlo con útero intacto, es mucho más fácil, ahí sí lo podemos ver. La apertura del peritoneo, como les digo, es en sentido transversal, en dirección posterior de la vagina, rechazando el recto hacia abajo para exponer la fascia, toda la fascia recto vaginal. Se continúa por fuera del recto a través de la fosa parerectal, difusionando la grasa prerectal hasta identificar los músculos elevadores del ano. Aquí le pongo dos signos de interrogación porque, como les mencioné
Hay trabajos ya realizados en Estados Unidos. Quien está haciendo eso es el doctor Ramón Llera en California, con el cual yo, después de haber hecho durante mucho tiempo la técnica clásica, hice la pasantía con él y adquirí las modificaciones que le están haciendo. Él no diseca hasta los elevadores del ano, diseca sí hasta la parte baja del recto, hasta la parte del introito vaginal, que ayudas con digitalmente para ver hasta dónde, y no hay necesidad de abordar a los costados. Y en los estudios que él ha hecho, que son de más de 500, 600 pacientes hasta el año 2017, cuando fui yo a capacitarme con él, era de que no había diferencia significativa ni en lo anatómico ni en lo funcional cuando comparábamos la misma técnica, pero fijando, divulsionando los músculos elevadores del ano para fijarlos ahí. O sea, digamos que era lo mismo fijar la malla a los músculos elevadores del ano o simplemente a la pared posterior de la vagina, lo más bajo posible, como le digo, hasta a la altura del introito. Por eso es que lo pongo con signos de interrogación, porque algunas literaturas todavía lo mencionan y, como le digo, hay trabajos ya al respecto. La disección del espacio vésico-vaginal se hace exactamente lo contrario. Con la valva que estamos presentando o el manipulador para sacrocolpopecia que llevamos la atención hacia el fondo y hacia abajo para exponer mejor la vejiga. Aquí es muy importante, nos ayuda mucho si antes de hacer esta maniobra llenamos la vejiga con unos 200 centímetros cúbicos de cloruro para que nos delimite hasta dónde llega el borde más apical de la vejiga, de tal manera que cuando hagamos la incisión exista menos posibilidad de que yo vaya a ingresar directamente a la vejiga. Con la valva se introduce en el fondo vaginal, se tensa hacia abajo y se rechaza la vejiga. Se apertura el peritoneo anterior de la línea media tomando referencia el blanco nacarado de la vagina y se diseca hacia abajo hasta ir identificando el globo vesical. No se recomienda llegar mucho hasta el retrotrígono porque tengan en cuenta que es un material protésico que vamos a colocar ahí, una malla, y eso puede producir trigonitis de muy difícil manejo. Entonces no es necesario desprender tampoco acá en los costados. La vagina, la vejiga, perdón, simplemente con hacer un espacio acá, un túnel, digamos, un espacio, es suficiente para colocar la malla ahí, como un puente, digamos. Aquí tenemos la fijación de la malla. Se inicia la sutura en la cara anterior o posterior. Algunos prefieren iniciar la sutura por la cara posterior. Yo particularmente prefiero hacerlo en la cara anterior con material no reabsorbible, fijando la malla a ambos elevadores del ano. Como les dije, esto ya hay artículos que lo discuten. Y respecto a la sutura no reabsorbible o usar sutura reabsorbible, Cochrane ya lo menciona. Se puede usar sutura no reabsorbible, sutura reabsorbible, pero que sea de reabsorción tardía, como la polidioxanona o el poliglicaprone, que empiezan su proceso de desintegración entre los días 120 y 160, tiempo suficiente para que esa malla haya consolidado y esté bien firme en la cara anterior. Y si por A o B nosotros queremos utilizar sutura no reabsorbible, tenemos el poliéster o tenemos el polipropileno de número 0. La ventaja de hacerlo con sutura de reabsorción tardía como la polidioxanona, la ventaja que me da a mí es que yo puedo poner los puntos muy profundos, incluso me puedo pasar a vagina y no va a pasar nada porque ese hilo se va a reabsorber. En cambio, si yo uso una sutura no reabsorbible como el polipropileno o el poliéster, que es trenzado aún, y yo no calculo bien y me paso a vagina, sobre todo el poliéster, siendo una sutura trenzada, podría generar, digamos, infecciones vaginales a repetición en la paciente porque funcionaría como un medio de cultivo. La malla anterior se fija sobre el espacio vésico-vaginal, disecado también con sutura no reabsorbible, por eso lo pongo con signos de interrogación. Esta también es la modificación que hizo el doctor Ramón Llera de California respecto a la técnica el hecho de usar la sutura de reabsorción tardía como la polidioxanona. La fijación al promontorio y la peritonización. La malla se sujeta con una pinza sin tensión y se expone al promontorio, como ven ahí. Se fija a nivel del promontorio digamos que se puede fijar a nivel del promontorio al ligamento vertebral anterior opcionalmente entre S1 y S2, pero créame que por la paroscopía tratar de disecar el S1 o el S2 es bastante difícil. La concavidad del sacro nos hace muy difícil ese abordaje, pero
desde el punto de vista de mantener el eje vaginal, ponerlo en S1, en S2 o en el promontorio es válido, mantiene el eje de la vagina. Obviamente, por comodidad y por evitar complicaciones, lo ponemos en el promontorio. No olvidar lo que se dijo hoy, lo dijo el doctor, me parece que lo dijo el doctor Carlos Arzotti o el doctor Mark Walters, no recuerdo muy bien, pero las fibras del ligamento presacro se dirigen hacia abajo, son longitudinales. Entonces yo no debo poner el punto en ese mismo sentido, porque simplemente se va a aflojar y no va a soportar toda la tensión. La fijación, al no olvidarnos que los ligamentos, el ligamento presacro o ligamento longitudinal del sacro viene de arriba hacia abajo, longitudinal. Entonces, si nosotros ponemos el punto en ese sentido, de arriba hacia abajo, al jalar probablemente se anude, pero con el tiempo se va a salir. Entonces nosotros tenemos que hacerlo en sentido contrario. Si el ligamento viene de arriba hacia abajo, nosotros poner el punto de derecha a izquierda o en diagonal, en oblicuo, pero nunca en el mismo sentido del trayecto de los úteros sacros, del ligamento presacro, porque tengan en cuenta que es la estructura que va a tener el máximo soporte tanto de la pared anterior, posterior y de toda la presión que se genere en la pelvis. Entonces también les mencioné que si nosotros desde el punto de vista anatómico, siguiendo el eje de la vagina, es válido colocar el punto en el promontorio, en S1 o en S2. En cualquiera de esos puntos se mantiene la dirección del eje de la vagina, pero que desde el punto de vista laparoscópico intentar poner un punto en S1 o en S2 es muy difícil. La concavidad del sacro te hace muy difícil observar ahí, podrías lesionar alguna estructura, entonces es preferible colocarlo simplemente en el promontorio. Y bueno, una vez que la malla ya está colocada, se realiza la peritonización cubriendo la malla en todo su trayecto. Siempre la malla debe quedar cubierta por peritoneo, no debe quedar expuesta, porque sí se han reportado casos de que esa malla puede migrar tanto a los intestinos o puede lesionar vísceras, tanto intestino delgado como intestino grueso. Este es más o menos lo que les he mencionado. Ubicamos acá, ven, ya hice el promontorio, ubicamos los vasos y introducimos una aguja entre los dos trócares laterales, de preferencia por abajo, para pexear. Pueden apagar la luz, por favor, de este lado, Raúl. Entonces, vamos a... Una vez que miramos el promontorio, vemos las arterias, el uréter, el intestino. Acá están los dos trócares, unos 3 a 4 centímetros hacia abajo. Colocamos una aguja recta que ingrese de afuera hacia adentro y empezamos a pexear el recto sigma a nivel de las apéndices hemiploicas. De tal manera que cuando yo esto vuelvo a llevar hacia afuera, me quede este espacio sin el intestino grueso. Por más que le dé tren de Lembour, el intestino me va a seguir. Miren, acá está, en la parte baja se ven afuera. Entonces tracciono y todas las estructuras se tienen, y el área donde yo voy a trabajar la voy a tener mucho mejor expuesta. ¿Ven? Ya no tengo intestino, tengo mucho mejor y empiezo en la parte del promontorio. Tracciono el peritoneo siempre hacia arriba para evitar quemar algunos vasos y voy disecando, y conforme voy haciendo la disección voy aperturando. Ahí, miren, acá está ese blanco nacarado, es el ligamento presacro. Alguna vez me dijeron, doctor, ¿y puede disecar un poquito más para ver la sacra media? No es aconsejable hacerlo, porque con que tengas un espacio suficiente para poner los puntos, es más que suficiente. Por el hecho de repente hacer algo de docencia y entrar, puedes lesionar ese vaso, y la verdad que esa es la complicación hemorrágica en el acto mucho más agresiva que podemos encontrar, porque tengan en cuenta que la sacra media nace directamente de la aorta. Lo que les mencionaba en la técnica, traccionamos y hacemos una apertura transversal en la parte posterior, separando toda la vagina de la pared vaginal posterior. Acá hemos llenado un poco de cloruro en la vejiga para poder ver el borde inferior, y a partir de ahí voy disecando, guiándome un poco por este blanco nacarado de la pared vaginal y traccionando siempre la vagina. Les decía que no era necesario estos bordes laterales cortarlos, sino simplemente con que haya como una especie de un puente al centro para poder colocar la malla. Se recomienda seguir, se hace lo mismo en la cara posterior, el
peritoneo de la vagina posterior. Y va a depender, el área a liberar en la parte anterior va a depender del examen vaginal que le hagamos hecho a la paciente. Si es una vagina muy corta, puedo llegar hasta 7, 8 centímetros, pero si es una vagina, muy larga, pero si es una vagina corta, con que 4 o 5 centímetros es más que suficiente. No se aconseja llegar a la altura del globo vesical porque estamos en el retrotrígono y en esos casos la malla va a generar una reacción inflamatoria muy severa y puede producir trigonitis de muy difícil manejo en estas pacientes. Ahí colocamos la malla. Este es algo de las modificaciones que les mencionaba que hace el doctor Ramón Llera. Miren, la malla no me estorba para nada, solamente dejo libre la parte que va en la cara anterior y la parte que va posterior y a cúpula están amarradas, de tal manera que esta malla no me está estorbando el campo operatorio. Lo hago, como les dije, con sutura barbada del número 0 o 2 ceros de polidioxanona, que tiene la ventaja, como les dije, que es una sutura de reabsorción tardía que empieza a reabsorberse entre el día 120 y 160 aproximadamente, tiempo más que suficiente para que haya hecho la fibrosis que necesitamos en esta. Y la otra ventaja es que me queda, como hago un surgé continuo, me queda mucho mejor superpuesta la malla a toda la pared vaginal anterior. Y otra cosa, que si yo me paso hacia vagina, no hay ningún problema porque esa sutura se va a reabsorber entre 120 a 160 días. Luego, soltamos el cabo que vimos en la cara posterior y colocamos la malla en la parte posterior. Este es el otro de los puntos que les decía, que no había necesidad de irse hacia los elevadores del ano. Ya hay literatura al respecto, en la cual la evidencia demuestra que tanto anatómica como funcionalmente tiene los mismos resultados si ingresamos a los elevadores del ano versus si solamente nos vamos en la pared vaginal posterior. Igual, sutura barbada con puntos continuos. Y en este punto, miren, ahí la malla no me estorba para nada, la tengo muy bien enrollada. Y recién en el momento que la voy a usar, esta es la malla que va a ir al promontorio, recién en el momento que la voy a usar, corto el hilo que la amarré y me sirve toda esta malla. Aquí voy a colocar 2 puntos en el promontorio. En este punto sí tiene que ser sutura no reabsorbible, aquí no hay discusión. En la parte vaginal anterior o posterior puede ser con sutura no reabsorbible o de reabsorción tardía. Pero en este punto, miren, está oblicuo, no está siguiendo el trayecto de las fibras del ligamento longitudinal anterior. Colocamos 2 puntos con poliéster, como les digo, acá sí tiene que ser sutura no reabsorbible. Esta es una malla que está en el mercado actualmente acá en el Perú, la tiene Promedón, tiene la ventaja que ya viene en forma de pantalón, y esta parte que va hacia el intestino, hacia arriba, digamos que va a estar en contacto con el intestino, si ven ahí tienen como un plástico. Es una cubierta especial tratada que evita formaciones de adherencias intestinales a este nivel en las pacientes. Posterior a eso se hace la peritonización, como les mencioné. No debe quedar la malla expuesta al tejido libre en este área. Hay que cubrirla completamente con el peritoneo. La sutura que se puede usar es del Vicryl número 2 ceros. Se tracciona tratando de que toda esta área quede cubierta, toda la malla quede cubierta por el peritoneo. Por eso es que nos ayuda acá, si en la parte posterior hacemos la disección de manera transversal, te queda más margen de tejido hasta porque si la haces longitudinal te va a quedar muy metido detrás de la pared posterior de la vagina. Se cubre toda la sutura, aquí es con el surgé continuo nada más, como les repito, con número 2 ceros, se tracciona y hasta ahí ya toda la malla está quedando completamente cubierta. ¿Cómo calculo la longitud de la vagina? Si yo dejo la malla, al momento el que está manipulando en vagina me tracciona mucho hacia arriba, digamos a una máxima tensión, hay que tener en cuenta que la malla va a cicatrizar y va a retraer por lo menos 20 a 30% su tamaño. Se va a llevar mucho más arriba la vagina, va a generar dolores, va a horizontalizar la pared anterior de la vagina, y estas pacientes tienden a hacer a veces incontinencias urinarias de difícil manejo. Lo que se suele hacer es con una valva calcular 8 a 9 centímetros y pedirle al ayudante que lo introduzca solo hasta ahí. Todo lo demás lo va a hacer la malla al momento de retraer. Y miren cómo queda en la parte vaginal. Esta es la manera como preparo la malla. Miren cómo la enrollo. Ahí tienen la malla que les mencionaba, que la tiene Tagumédica.
tiene un brazo anterior, un brazo posterior, pared anterior de la vagina, pared posterior, y los empiezo a enrollar así, en este sentido. Empiezo a enrollar primero la rama que va a ir a la pared posterior, porque la que va a la rama anterior es la que dejo libre. Miren, la enrollo de esta manera, hacia adentro, de tal manera que cuando yo la abra va a quedar montada sobre la pared posterior, no se me va a abrir en el sentido inverso. Y le coloco un punto con Vicryl. Miren, ahí le estoy colocando un punto con Vicryl, que puede ser número 1. En este caso no hay ninguna predilección por alguna sutura en especial, porque eso se va a cortar. Es solamente para hacerlo disminuir el área de malla que va a estar en la cantidad de tejido de malla que va a haber en cavidad, para que no me estorbe durante la cirugía. Y hago exactamente lo mismo con el brazo que va hacia el promontorio. Y como les digo, en este caso esta es la malla original que nos dio en este caso usted. Tabumédica, miren, ahí tiene una cubierta de plástico tratado que hace que eso no genere adherencias. Miren, y ahí está. Y eso también lo enrollo exactamente de la misma manera como lo hice con la rama que iba a la cara posterior de la vagina. Se le coloca también un punto, en este caso le coloco dos, no un punto, sino un doble nudo, digamos. ¿Para qué? Para poder diferenciar cuál es cuál. Entonces yo ya sé que al que le puse un solo nudo va a la cara posterior, y al que le puse, miren, ahí ya pasó uno y le vuelvo a pasar otra vez. En el anterior fue solamente una pasada. Entonces yo ya sé que al que le di 2 pasadas va al promontorio, y al que le di solamente una pasada con el hilo va a la cara posterior. Y esa es la manera como en realidad se disminuye bastante el tiempo operatorio. Todos estos tips los aprendí, como les dije, con el doctor Ramón Llera en California, en la cual usa sutura barbada, enrolla la malla de esta manera, y no es necesario abarcar ambos elevadores del ano. Este es un estudio un poco antiguo del año 2005, pero las conclusiones dicen que la sacrocolpopexia, tanto laparoscópica como abierta, tienen resultados clínicos comparables. Aunque la sacrocolpopexia laparoscópica requiere un tiempo operatorio más prolongado, la estancia hospitalaria disminuye significativamente. O sea, desde el punto de vista de las ventajas que le podemos dar a la paciente de una cirugía mínimamente invasiva, pues es mucho mejor para ella, ¿no? Menos tiempo operatorio, menos dolor, menos sangrado, menos cicatriz, más rápido se va a reincorporar a sus actividades diarias si la comparamos con la cirugía abierta. Tienen la misma eficacia, pero desde el punto de vista de recuperación de la paciente, la ventaja la tiene la cirugía laparoscópica. En este otro estudio también comparan la laparoscopía versus la sacrocolpopexia, y concluye que la sacrocolpopexia laparoscópica mostró resultados anatómicos similares al abierto. O sea, da lo mismo desde el punto de vista anatómico funcional, da lo mismo hacerlo por vía abdominal abierta o laparoscópica, pero la tasa de con menor tasa de transfusiones a favor de la sacrocolpopexia laparoscópica, menor estancia hospitalaria y menor pérdida de sangre. La tasa de complicaciones fue similar para ambos casos, no es que una tenga más complicaciones que la otra. ¿Qué nos dice Cochrane? Este es del 2016, nos habla que la sacrocolpopexia laparoscópica se asocia con un mejor soporte anatómico objetivo en comparación con las reparaciones del progreso vaginal por vía vaginal, principalmente la cirugía ligamento sacroespinoso. Ayer hablamos sobre eso, un fuego cruzado, y que la sensación de mejoría postquirúrgica es similar en ambos grupos, pero la tasa de reoperaciones es mayor para las cirugías que se hacen por vía vaginal comparada con la sacrocolpopexia laparoscópica. Entonces podríamos decir que la evidencia de nivel 1 muestra la superioridad de la sacrocolpopexia abdominal, y la literatura lo menciona, dependiendo de los autores, tiene una efectividad del 76 al 100% en algunas lecturas. Por eso es que actualmente es considerada como el gold estándar para los manejos apicales. Y dentro de las complicaciones asociadas a esta técnica encontramos perforaciones de vejiga, cistostomía, enterotomía 1.6%, hilio 3.6%, tromboembolismo 3.6%, problemas en la incisión, como por decir seromas, algún hematoma 4.6% y transfusiones 4.4%. No olvidar que la complicación intraoperatoria más importante de esta técnica es la lesión de la arteria sacra media. Entonces, lo que les repito, cuando nosotros divulsionamos el promontorio, hacerlo siempre pegado al lado derecho. Con que tengamos un espacio de 2 centímetros, o ya exagerando 3, que nos permita poner el punto, es más que suficiente. No se recomienda
disecar mucha más cesárea, ni mucho menos tratar de abrar para identificar dónde está la sacra media, porque la lesión, lo dice ahí, esa es la complicación importante que puede tener. Y es una arteria que tiene una presión muy fuerte porque nace directamente de la aorta. En los últimos años se viene hablando mucho y se viene haciendo ya bastante esta técnica que es la pectopexia, que diría yo que es una alternativa a la sacrocolpopexia laparoscópica que ya todos conocemos. A la fecha se sigue mencionando que la sacrocolpopexia laparoscópica es el gol estándar para los prolapsos apicales, pero cuando tenemos algunas contraindicaciones, como ya mencioné hace un momento en la primera parte de la charla, o cuando tenemos alguna dificultad técnica para hacer la sacrocolpopexia laparoscópica, esta técnica, digamos que es una alternativa. Y sucedió acá en Perú hace, creo que 6 años, no recuerdo bien, pero vino el doctor Batié, Arnau Batié, vino al Hospital Almenara a hacer justamente una sacrocolpopexia laparoscópica. Tenía tantas adherencias a ese paciente que el doctor Batié las pudo liberar. Terminó haciendo una pectopexia. Entonces, como les digo, si bien es cierto, lo van a ver ahora, es mucho más fácil realizarla, menos posibilidad de lesión intestinal, lesión de uréter, el tiempo operatorio es más corto, no es de primera elección. Que la tengan como alternativa está bien, pero la primera elección sigue siendo sacrocolpopexia laparoscópica. Sacrocolpopexia, que puede ser abierta o laparoscópica. Si yo tengo un prolapso donde mi principal vía de abordaje es el abdominal, para mí la sacrocolpopexia laparoscópica, digamos, es la primera opción, más que nada por los beneficios de la paciente. Como vimos, desde el punto de vista anatómico funcional, da lo mismo hacerlo abierto o laparoscópica, pero desde el punto de vista de recuperación de la paciente, la laparoscopía tiene más ventajas. Entonces, la pectopexia es una alternativa clásica a la sacrocolpopexia laparoscópica, corrige también el eje vaginal, restaurando el equilibrio entre las diferentes fuerzas del piso pélvico, tratando de mantener lo que ya hemos visto acá bastante, basándonos en la teoría integral. Se fija a la vagina a ambos ligamentos pectíneos, generando una tracción hacia arriba y adelante, siguiendo el trayecto del ligamento redondo, y el material que se usa es similar a la sacrocolpopexia laparoscópica. Tiene que ser polipropileno, macroporo, monofilamento. La ventaja es que la malla también es de menor tamaño. Esta técnica fue realizada por primera vez en el año 2007 por el doctor Karl Günther Noé, que él es ginecólogo, también ginecólogo alemán. Y digamos, si le queremos ver una de las ventajas también por sobre la sacropexia laparoscópica, es que evita la movilización de los de asas intestinales, reduce los desórdenes defecatorios secundarios a una disminución del diámetro del compartimiento posterior, y es ideal para pacientes obesas. Como les mencioné, también la obesidad es un factor de riesgo o una contraindicación para la sacrocolpopexia laparoscópica, puesto que disecar un tejido, el promontorio, mujeres muy obesas, a veces hay demasiado tejido graso y eso dificulta mucho la técnica. La técnica operatoria es más o menos como se menciona ahí, la colocación de la valva maleable en el fondo vaginal para facilitar la disección del tabique vésico-vaginal, y apertura biolaparoscópica del peritoneo en el fondo esacovagino. Lo que hay que hacer es abrir la cúpula o abrir el apical en sentido transverso y luego seguir el trayecto de los ligamentos uterosacros, seguir disecando el peritoneo siguiendo el trayecto de los ligamentos uterosacros en dirección al anillo inguinal profundo. Y se toma como referencia el espacio delimitado entre el ligamento redondo y la arteria umbilical obliterada. Cuando nosotros seguimos el trayecto, nosotros vamos a seguir el trayecto de los ligamentos redondos hasta que llegamos a la umbilical obliterada. Una vez que llegamos a ese cruce, ahí empezamos a profundizar nuestra disección hasta encontrar el ligamento pectíneo. Se continúa la disección en el plano graso hasta localizar el músculo psoas y la vena ilíaca. El ligamento pectíneo se encuentra en posición anterior y lateral respecto a la vena ilíaca externa. La fijación de la malla en la cúpula se hace con puntos separados, con sutura multifilamento o monofilamento no reabsorbible, ahí sí tiene que ser no reabsorbible, y la sutura en los ligamentos pectíneos también, sutura no reabsorbible. Todavía la evidencia no nos dice si en este caso podemos usar en las paredes vaginales sutura de reabsorción tardía. La fijación ideal debe quedar libre de tensión, tal cual como les mencioné para la sacrocolpopexia laparoscópica, porque si nosotros dejamos muy tensa la vagina hacia arriba, tengan en cuenta que la malla retrae aproximadamente 20% el tamaño. Esa retracción se va a llevar el tejido vaginal mucho más arriba.
va a generar más dolor a la paciente o va a horizontalizar mucho más la cara anterior de la vejiga, y estas pacientes muchas veces hacen incontinencias urinarias de difícil manejo. Un tip, digamos, para que no nos quede muy ajustado es colocar una valva, medir 8 centímetros y pedirle al ayudante que introduzca la valva hasta los 8 centímetros nada más, para que la vagina quede laxa. Un poco más va a irse hacia arriba cuando la malla se retraiga, pero no va a generar las molestias que le digo si lo dejamos muy tenso. Una vez retirada la valva vaginal, se procede al cierre del peritoneo, tal cual lo vieron en la sacrocolpopexia laparoscópica, porque nada de tejido de la malla debe quedar expuesta hacia afuera, tiene que ser cubierta por el peritoneo. Esta es la técnica. Aquí se ha hecho una histerectomía subtotal, se sigue el trayecto del ligamento redondo, aquí tenemos la umbilical obliterada, y acá empezamos la disección en este tejido graso, hacia el anillo inguinal profundo. Miren, ven que no es mucho lo que hay que disecar, ahí empieza a aparecer el ligamento pectíneo. ¿Ven? Es un área más que suficiente para colocar el punto. Aquí tenemos el músculo psoas y por detrás va a estar la umbilical obliterada, el ligamento pectíneo. Aquí tenemos el músculo psoas, que se ve la coloración del músculo, y por detrás, si seguimos difusionando, vamos a encontrar la vena ilíaca externa. Con que lleguemos ahí es más que suficiente. Lo mismo que les dije para la sacra media, no intenten buscarla porque la podemos lesionar. Es acá donde se coloca el punto. Se hace exactamente lo mismo en el lado contralateral. Se sigue el trayecto del ligamento redondo hasta la intersección con la umbilical obliterada. Y acá hacemos exactamente lo mismo. Acá tenemos el músculo psoas, y si yo sigo más atrás voy a encontrar la vena ilíaca externa, que no es necesario disecarlo. Ahí es donde se va a colocar los puntos. Miren, en este caso se está usando poliéster. En esta técnica sí, les menciono que se debe usar sutura no reabsorbible. Como les dije, en la sacrocolpopexia laparoscópica, ya Cochrane lo menciona, incluso también tanto en la cara anterior como posterior puedes usar sutura de reabsorción tardía, como la polidioxanona, y se hacen 2 puntos. Y ahí ya tenemos anclada la malla en este lado, en el ligamento pectíneo derecho de la paciente. Se hace exactamente lo mismo en el lado contralateral, exactamente lo mismo. Siempre se debe colocar 2 puntos, ahora lo vamos a ver por qué. Y la sutura, como les repito, tiene que ser no reabsorbible. Poliéster puede ser una opción, polipropileno número 0 puede ser otra opción. El poliéster es el número 0. La ventaja del poliéster es que es como un bicril que no deja puntas. El polipropileno sí deja puntas. Y luego se colocan 3, 4, 5, 6 puntos, los que sean necesarios, de la malla, en este caso en el cervix que está quedando. Si la paciente no tuviese cervix, si fuese cúpula, se hace exactamente lo mismo. O si la paciente tiene útero intacto, también se puede hacer exactamente lo mismo. En este caso, el defecto era solo apical, por eso es que la malla va a quedar solamente en el apical. Pero si la paciente tuviese cierto grado de compromiso anterior, yo puedo moldear esta malla, disecar un poco más el compartimiento anterior y colocar los puntos de la malla, y lo mismo en la cara posterior. En este caso, como les repito, el defecto es solo apical, la malla va a quedar fija solamente en el apical. Se colocan, les digo, 4, 5, 6 puntos, lo que sea necesario para que quede bien fija la malla a la cúpula. Y posterior a eso se hace exactamente lo mismo que en la sacrocolpopexia laparoscópica. Se peritoniza, que puede ser con bicril 2.0, una barbada si quieren también para peritonizar, el número 2 ceros, en este caso bicril 2 ceros. Y es como queda. Como les digo, esta es una alternativa a la sacrocolpopexia. La sacrocolpopexia laparoscópica sigue siendo la primera elección. Y en caso la paciente tuviera útero,
se hace exactamente lo mismo. Esta paciente tiene útero y tiene compromiso anterior. Miren, por eso yo la malla se coloca de tal manera que también me va a corregir el compartimiento anterior. Y el resto de la técnica es exactamente igual que la técnica anterior. Hacia los costados, siguiendo el trayecto del ligamento redondo, el cruce con la umbilical obliterada y se colocan las puntas. Entonces, este es cuando han hecho estudios de estas pacientes que se sometieron a la pectopexia, vieron que la altura, la corrección del apical está en S1, o sea, llega hasta S1. Y les mencioné, y lo mencionó también el doctor Walters, que desde el punto de vista de mantener el eje vaginal, estaba bien colocar el punto en S1, en S2 o en el promontorio. Esto llega al S1, o sea, cumple ese objetivo, no estamos fuera de lo que manda la técnica. Y en los estudios en cadáveres para hacer esta técnica han demostrado lo siguiente, que si le colocan un punto, solamente punto, solo al ligamento pectíneo, te puede soportar hasta 85 newtons de presión, de fuerza. Si a este mismo ligamento le colocan 2 puntos, la fuerza del ligamento disminuye, la fuerza del soporte disminuye a 74 newtons. Entonces, es preferible, digamos, colocar un solo punto, pero, acá es solo punto, no incluye malla. Cuando hicieron la colocación de la malla y le colocaban solamente un punto, lo que resistía a este ligamento en los cadáveres era 35 newtons de fuerza de presión. Pero cuando le ponían 2 puntos a la malla, soportaba 48 newtons. Entonces era mucho mejor colocarle 2 puntos a la malla que colocarle uno. Y desde el punto de vista de llevarlo a la paciente, no hay fuerza que pueda hacer una mujer que supere los 20 newtons. O sea, estamos muy por encima de lo que nosotros buscamos. La evidencia, obviamente, cada vez es mayor. Les digo, esto se viene realizando desde el año 2007. Definitivamente, la sacrocolpopexia tiene mucho más tiempo, no se olvide, 1957. Pero la literatura cada vez es mayor respecto a esta técnica, cada vez sale más estudios. Y si nosotros queremos basarnos un poco más en lo que dice la evidencia, esta es una revisión de Cochrane del año 2023. Cochrane, resumiendo, esto dice, la conclusión respecto a esto dice: si bien es cierto la evidencia al día de hoy aún es limitada, ya es tomada en cuenta en estudios comparativos como alternativa en prolapsos apicales, teniendo reportes de autores como Saxena, Fucci, Malanowska, Obun y el mismo autor de la técnica. La sensación de prolapso, cuando comparan la sensación de prolapso de la pectopexia con la sacrocolpopexia, digamos que hay más sensación de prolapso en la pectopexia, pero no es objetivable cuando las pacientes son evaluadas. Ni tampoco han mostrado mayor recurrencia ni tasas de reoperaciones hasta la fecha. Entonces, como les digo, la evidencia ya lo toma en cuenta, ya lo soporta. Insisto en esto, sigue siendo el gold estándar, sigue siendo la primera opción para manejos de prolapsos apicales, la sacrocolpopexia laparoscópica, pero esta es una alternativa ante contraindicaciones o ante una dificultad técnica que podamos tener. Entonces, lo que hay que hacer como conclusiones es entender el concepto de dinámica pelviana, corrigiendo de manera integral para evitar recurrencias, elegir la técnica que mejor se adecue a la paciente. Como les dije, aproximadamente yo debo tener entre 25 a 27 pectopexias, pero nunca fue mi primera elección. Siempre el abordaje o la cirugía programada fue sacrocolpopexia laparoscópica. Y las veces que la he hecho es porque alguna dificultad técnica hubo. La última paciente que tuve fue una que le habían hecho sacrocolpopexia laparoscópica abierta, abdominal, y se volvió a caer la cúpula. Entramos, liberamos, al final estaba lleno de adherencias. Cuando liberamos todo, no había peritoneo sano para peritonizar nuevamente si volvíamos a hacer la sacrocolpopexia. ¿Qué hicimos? Lo convertimos a pectopexia. Entonces, como les digo, es una alternativa y la debemos adecuar a cada contexto, a cada paciente. Entonces, esto es algo que insiste mucho nuestro amigo Humberto Dionisi. El objetivo del tratamiento es restaurar, si es posible, la normal anatomía, corregir disfunciones si es que coexisten, ya sean urinarias, coitales o rectoanales,
y evitar generarlas y obtener obviamente un resultado que perdure en el tiempo. El prolapso genital es una patología recidivante y la vía abdominal clásica, laparoscópica o vaginal no compiten, son complementarias, como les mencioné en charlas anteriores. Yo puedo hacer una sacrocolpopexia laparoscópica, pero puedo darme cuenta que el hiato me queda muy grande, lo puedo corregir 8 semanas después. O sea, las técnicas son complementarias, no compiten. Y cuando la vía abdominal está indicada, en mi caso la cirugía laparoscópica es el abordaje de elección, nos da todas las ventajas que nos da la cirugía mínimamente invasiva. Y obviamente la cirugía laparoscópica es indispensable en la formación de todo ginecólogo. Siempre menciono esto, que cuantas más opciones terapéuticas nosotros tengamos para ofrecer a una paciente y corregir un problema, siempre va a ser mucho mejor. Muchas gracias. Quiero aprovechar y presentarlo. Discúlpenos, doctorita, unos minutos, por favor. Quiero aprovechar y presentarles una charla que se pospuso. Muchas gracias al doctor Ramiro Ampuero por haber aceptado modificar su charla. Le vamos a dar el pase al doctor Ramiro Ampuero. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor.